amigos, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Steve y estamos con Rolo Aventuras y el día de hoy vamos a hacer un video sumamente interesante respecto a la cuestión de un lugar muy especial donde muchas personas han tomado una decisión bastante fuerte y ya no están. Entonces acompáñenos a esta nueva aventura. Bueno, señores, acá nos cubrimos el canal de Steve. La historia de hoy arranca acá en la localidad de Suba, una localidad pues que es bastante diversa, que es bastante grande, es una de las localidades más grandes de la ciudad de Bogotá, y comienza aquí en este sector que se conoce como 21 Ángeles. Y al lugar donde nos dirigimos se llama el Puente de la Virgen y pues tiene una historia bastante peculiar. Es un lugar que guarda muchas historias y que es muy icónico en Suba, lamentablemente de una manera no muy positiva. Bueno, hay que aclarar que este punto es ciertamente peligroso, por eso es que vamos con estas dos criaturillas que nos protegen de todo mal, así que vamos hacia allá. Les contamos que aquí donde vamos a ir, pues al puente como tal, desafortunadamente una o dos veces al mes, pues por ciertas estadísticas, se supone que se intentaban. Pero acá el parcero tiene otra, pues hablaron con alguien que sí vive esto a diario. Nosotros hicimos un video también para nuestro canal contando la historia de 21 Ángeles con uno de los bomberos que ayudó al rescate de ellos, y él pues hace parte de la estación de bomberos de Suba, y él nos decía que todos los días a la estación de bomberos recibían llamadas de, ya sea de las personas del sector o ya sea de la gente que estaba en la estación de Transmilenio, diciendo que había como una sospecha de que una persona se podía, o sea, estaba como sospechosa, como que ya tienen el comportamiento de que estaba posiblemente planeando algo. Y nos decía que mínimo, una vez a la semana tenían que venir ellos y convencer con un terapeuta y con una persona como un psicólogo, convencer a las personas de que no hicieran lo que iban a hacer. ¿Listo? Ustedes saben que por cuestiones de censura no podemos hablar como mucho del tema, pero ustedes nos van a entender. Desafortunadamente la plataforma no nos deja, pero bueno, no pasa nada. Pero ustedes igual van entendiendo y vamos a ver si realmente se siente esa energía negativa que pues de alguna manera pasa como en este lugar. Si quieren llegar a ver el puente que está allá, tienen que llegar a la estación de 21 Ángeles. Se bajan y caminan hacia arriba. Y recientemente le pusieron las barandas amarillas. Oiga, sí, ya yo no me había notado eso, pero sí ya pusieron las barandas. Y digamos que ahí es la cuestión de lo que les decía, es que desde arriba, desde el punto de arriba hasta el de abajo, son más o menos una caída de unos 13 a unos casi 20 metros más o menos. Entonces siempre es una caída larga. Es bastante larga la caída, y aparte pues por ahí pasa el Transmilenio, ¿no? Entonces sí, también las personas que deciden como optar por... El bombero nos contaba que la gente que se decidía a botarse, pues normalmente se botaba cuando pasaba el Transmilenio para obviamente... O sea, fuera más fuerte. Fuera más fuerte y así pues. Pues ustedes piensan que, digamos, hay personas que de ese puente se han tirado, que hay una persona al fondo. ¿Alguna de ellas ha sobrevivido, o sea, la caída como tal? Yo me acuerdo y el bombero nos contaba que pues ciertamente salvan demasiadas personas, que normalmente como que ponían un colchón, ¿cierto? Un colchón grande, y ahí la gente que se tiraba caía sobre el colchón y pues amortiguaban como el proceso de rescate cuando venían con el psicólogo y no lograban convencer a la persona de no lanzarse. Lo que hacía era como tratar de amortiguar la caída, de que si la persona pues se lanzara no fuera fatal, ¿no? Y colocaban unas mantas o colocaban unos colchones en la parte de abajo. Wow, es muy interesante lo que ustedes me comentan, eso no lo sabía. Y pues creo, pensé que era una persona del común, pero es como un policía. Yo creo que es un auxiliar. Ya vamos llegando y ya les voy a mostrar como tal también parte del Puente de la Virgen y pues el barquito que está ahí, que es muy representativo de Suba, que tiene como también parte de su historia. Y bueno, chicos, ya hemos llegado al famoso Puente del Parque de la Virgen, que es el que se encuentra a la parte de atrás. Sino que hay una diferencia, digamos que eso no lo había visto, pero sí la comunidad del barrio ya lo había solicitado, y era que pusieran estas vallas. Estas vallas pues de alguna manera pues sí, obviamente van a funcionar bastante, porque pues ya las personas no van a intentar hacer lo que pues intentaban hacer. Entonces
bien por ahí que le hayan puesto atención, porque lo que es la cuestión de salud mental es sumamente importante, ¿no? Sí, son temas que a veces de pronto son como muy tabú todavía. No prestarle tanta atención a una persona cuando dice que se siente mal o cuando dice que quiere acabar su vida. Muchas veces hasta los mismos familiares o la misma gente cercana se lo toma como no, es una etapa, usted quiere, lo hace para llamar la atención, y pues realmente la gente que sí sufre de un trastorno mental o sabe de estas enfermedades, podrá ser testigo de que no es solo como no quiero hacer las cosas, sino que realmente es un desbalance en el cerebro. Incluso también he conocido gente que tiene, pues en la vida cotidiana es gente normal, ¿no? Siempre hace sus cosas, trabaja, estudia, pero por dentro están destruidos y nadie lo nota. Hasta que ya todos llegan a tomar la decisión, y ahí es cuando ya pues todo el mundo se entera que tenía un problema. Algo que es importante y que digamos que ustedes tienen que también resaltar dentro de este lugar es que aquí se encuentra como toda la parte de la historia, ¿sí o qué? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el volcán. Es como el origen, digamos, como la parte de la prehistoria, los dinosaurios. Los dinosaurios. Aquí había como una rueda, algo así. Vea, esta era la rueda que está como grafiteada. Esta rueda, esto era como la parte de la rueda. Las pirámides que ya están, pirámides ya son grafiteadas. como también hitos históricos de la humanidad, que es como el inicio de la rueda, el origen de la rueda, de las pirámides, de como la evolución del hombre por medio de algunas de las estructuras como más famosas y conocidas de la humanidad. Digamos que está también esto que es como la parte de la paz, ¿no? Que hace referencia a la paz, a la balanza de la Que la justicia es ciega. La justicia es ciega. Aquí también podemos ver el homenaje a Toño, ¿no? Que fue la persona que eliminaron hace más o menos... Hace unos años. Antes de que, pues hace unos años esta obra estaba en este mismo estado que está ahorita, súper deteriorada, y los artistas de la comunidad decidieron como restaurarla, volverla a pintar y volverla a arreglar, y en ese momento lo tenían como sellado con unas lonas de esas verdes, y hubo un incidente en el que él venía con una bicicleta y lo intentaron hurtar y pues bailar, eliminar. lo falleció debido a las heridas que le causaron de eso, y la comunidad pues decidió hacerle como ese homenaje. El homenaje a Toño, para que lo vean, si lo ven por ahí, lo tengan presente. Lo que les había dicho, acá hay algo que es sumamente representativo cuando uno viene a este sector, y es este barco. Este barco, venga, se les muestro un poquito mejor por acá. Este barco hace referencia, o lo llaman a... ¿Cómo se me olvidó el hijo de madre? Encuentro entre dos mundos. El encuentro entre dos mundos. Y también hay como una cosa ahí, dicen que... Creo que es el del medio, que parecía un pito o algo así. Entonces que para castigar a los marineros los mandaban casi siempre a la mitad del este. Entonces que era como la verga, algo así como era la vaina. Una historia toda rara y loca. Pero pues bueno, vamos a subir el puente y vamos a ver si lo mantienen limpio, si no, porque digamos este espacio la verdad es muy peligroso, ¿sí o qué? Bastante peligroso. Entonces El barco hace poquito lo remodelaron, hace menos de 2 años y ya está. Lo que estábamos explicando, antes de que cuando ocurrió lo de Toño, se supone que la comunidad como que vio que este era un espacio cultural y quiso arreglarlo, pero igual pues la gente lo vandalizó de nuevo, y otra vez como que otra vez estaba se esmeraron en repararlo, reconstruirlo, pero no como en mantener su... Sí, mantenerlo. Sí, no, mantenerlo. Vamos a ver cómo nos va por allá. Aquí ya vamos a subir. Bueno, como les decía, es que la gente también es cochinada, todo eso que botan la basura. Les voy a ser muy sincero, aquí se pegan unas orinadas porque la gente no tiene dónde orinar, y vea eso. Vea eso, es que nomás se siente el olor y eso pareciera como si estuviera quemado, pero pues no. Y vea, ahí ustedes notan que ya hicieron chichi. El olor es bastante fuerte, se nota concentrado de que es un lugar muy recurrente a que la gente venga y haga sus necesidades. Exactamente. No, vaya, igual, sí. Vamos que eso está horrible. Ya. Aquí se alcanza a ver como algunas obras. Mismo puente de toda la vaina. Aquí está como la parte de atrás. Creo que está la parte de atrás del barquito. Eso es interesante. Yo pensé que esto era como cuerditas, pero no, esto es pura varilla. Y esta es como la parte de la vela, que hace parte de la vela. Y pues digamos que aquí no se siente tan alto, ¿cierto? Aquí no es tan alto. Sí, acá no es tan alto. Pero uno empieza ya a subir y vea, allá, aquí es donde está. Si se dan cuenta, pues al lado del barco está como la avenida, pero allá está otra avenida que está muchísimo más abajo, que es la que colinda con el puente, este es el tramo donde la gente pues,
ya saben. Y aquí ya se ve, se siente un poquito más alto. Esto era lo que decía Locotrino, que era toda esta parte de acá, que es la parte de la calzada del Transmilenio. Y aquí ya se ve como toda la parte de Suba, como tal, como el barrio, el pedazo. Entonces, bueno, vamos a seguir subiendo, que ya falta poquito, y a ver qué nos encontramos. Vean, así se ve después de muchos años que había pasado tantos incidentes. Ya la comunidad había dicho que pusieran este cosito, y pues ya, bueno, digamos que de alguna manera ya se encuentra acá. Y también que digamos que acá están los policías, casi siempre están acá como en el puente, pues supervisando si pasa algo, ¿no? Eso de los policías también es nuevo. Yo creo que eso es como otra medida, aparte de colocar las rejas, como de una persona también que esté todo el tiempo supervisando, precisamente por lo que decíamos, que los casos son frecuentes. O sea, no es un caso aislado, sino de verdad es un lugar muy concurrido para este tipo de actos. ¿Qué piensa Chris? No, estaba mirando y quitaron los mensajes. ¿Quitaron los mensajes? Es que antes habían mensajes que pues como que motivaban a la gente a no tirarse, ¿no? Entonces estaba como, no lo hagas, tu vida vale mucho. Frases Lucha así por tu corticas, vida, lucha piensa por en tu tu vida, familia. piensa en tu familia. Pero miré y quitaron los mensajes tan raros. Yo creo que preguntó por las rejas, colocaron las rejas, quitaron los mensajes. Bueno, vamos a subir hasta allá a ver qué. Algo que ustedes también deben tener en cuenta es que, bueno, aquí ya se nota un poco más la altura. Claro, sí, se siente más alto. Y miren, este es un pedacito de andén. Y digamos que este tipo de andenes, es que esto es una vía donde pasan muchos vehículos. Entonces, claro, solo hay este tramito para poder nosotros recorrer este pedazo. Entonces, digamos que siempre también es peligroso para el peatón. Esa es otra razón. Aparte, digamos, de como los casos de lo que estamos mencionando, también es un lugar peligroso para transcurrir en la noche, porque es muy solo. Y es un lugar pues, que se presta para que lo roben a uno. O sea, es muy inseguro, la verdad. Siempre ha sido un lugar inseguro. Y con el deterioro que dejan de las estructuras, pues aún más. Y digamos que, ¿por qué le llaman el Puente de la Virgen? Porque aquí al fondo, allá arriba, ya les muestro acá. Ay, no se alcanza a ver. Bueno, ahorita les muestro bien. Queda una virgen, y es la Virgen del Carmen, que es la de los camioneros, ¿no? Algo así. Sí. Entonces para que lo tengan en cuenta, y por eso la llaman así. Vamos a ir hasta el fondo a ver qué tal está, y ya les muestro la Virgen. Mire, ya se ve la Virgen acá. Y digamos que este barrio este tramo de aquí para allá es como muy gomelo, como muy fifi, de mucho dinero. Y de aquí para allá ya uno pasa a Casablanca, que es un barrio como muy popular, se podría decir. Popular. Sí, es un contraste de estratos bastante peculiar. De dos clases sociales. Dos clases sociales divididas, porque digamos de aquí para allá es lo más top que puede haber probablemente en Bogotá. Y de aquí para allá ya es un barrio muy popular. Aunque también digamos que se contrasta con los otros barrios que se ven por allá al fondo, que pues son casitas, apartamentos, que también es un estrato un poquito más alto. Pero los de acá ya se dan garra, ya ese es otro nivel. Bueno, ahorita cayendo en cuenta, literalmente la obra se llama El Encuentro entre Dos Mundos, y literalmente el encuentro entre dos mundos de la separación por medio de un puente de dos clases sociales. Y pues la obra se llama El Encuentro de Dos Mundos porque en su momento, cuando Suba empezó como, pues que no estaba tan construida, era la puerta de ingreso a Suba Pueblo, que es como la parte central de la iglesia, que pues bueno, desde acá no se alcanza a ver, pero es más al fondo, que es donde está la iglesia principal. Es como por acá detrás de estos bichos de acá. Allá queda como el inicio de Suba. Y ahí ese es como el Suba Pueblo, como la parte central, que era como la primera parte que hubo de Suba, desde donde empezó a construirse, y en su momento pues esta era la entrada, este era como el inicio a Suba. Y digamos que, bueno, dato que de pronto no es del contexto, pero sí que hace parte de ellos. Este fue el primer video que ellos hicieron. Ya no está en el canal, pero fue el primer video, como dato para esto. ¿Qué iba a decir mi mucharejo? No, que aquí subiendo queda el Parque de los Nevados. Ah, también. Por si alguien quiere visitar algo turístico de Suba, el Parque de los Nevados es chévere y es grande. Ustedes ya hicieron un video de ese, ¿no? Ah, también hicimos un video. No, yo también hice un video de esos, por si lo quieren ver ahí en los dos canales. Y ve aquí abajo si ya tienen las líneas de atención, que es del 1, 2, 3. Aquí no lo hagas, eres importante. Ahorita estábamos mencionando que habían quitado los letreros y no, o sea, los quitaron de las Pues sí, barandas, los pero los cambiaron. pintaron fue en el piso. Ah, Ahora son más pues sí, grandes. ok. Exactamente. Porque esos estaban aquí. Estaban aquí. Ahora bien, la baranda, Sí, si no la han mostrado, ahorita es bastante alta. complicado. Vea, si ustedes ven, él es alto. Haga una Ah, proporción. mentiras, él no es tampoco tan alto.
pero esto es más o menos unos 3-4 metros 4 metros. de altura, entonces está súper bien porque pues de alguna manera ya no va a generar es eso. complicado subirse. Y aparte las rejas, si se dan cuenta, están bastante pegadas, entonces no es tan fácil, digamos, colocar como un pie o los brazos Sí, para vean, poderse o subir, sea, un sino piecito no cabe, solo alcanzan 2 a 3 dedos. que Entonces, también supongo que lo hicieron con Con la esa intención. intención de que sea alto y que sea difícil de escalar. ahora sí les vamos a mostrar bien, es que cómo se ve desde acá. Es que como por la reja que es muy chiquita, no se nota bien, pero ya les muestro bien. Por ejemplo, esta es la vía de los carros normales, ¿cierto? De los carros normales, de los particulares. Y esta es la vía de Transmilenio. Y aquí era donde las personas pues se tiraban. Y pues digamos que, o sea, si uno se pone a pensar y uno dice, es demasiado alto. Sí, bastante alto. O sea, si no estuvieran estas rejas, me daría mucho rigor a mí. Yo soy miedoso a las alturas y me daría mucho miedo. Aquí ya se ve un poco más... No, esto también así está alta, weón. ¿Esto tiene cuánto? ¿Como unos 13 metros? Por lo menos. Por ejemplo, si ven al fondo que viene el Transmilenio, Allá. se dan cuenta pues más o menos el tamaño de un edificio de uno de estos buses, para que se den cuenta cómo se ve de pequeño desde acá arriba. Así que es bastante alto. No, sí es alto. Estos son como que unos 10 pisos, más o menos, yo creo un poquito más. Sí, Está alto. Y es que... Y la gente, pues, según lo que he escuchado, la gente se tira desde acá, ¿no? Desde este lado. Desde este lado, sí. O sea, literal esperan a que pase el Transmilenio. Complejo eso. Y bueno, aquí les puedo mostrar un poquito de lo que les estábamos diciendo, de la diferencia. Digamos, estas son Casa Quintas. Y pues de aquí se vuelve un barrio, ya se nota, un barrio ya más normalito, más popular. Oigan, las personas, los policías que estaban cuidando, los auxiliares, nos estaban contando que pues una de ellas era nueva, pero que sí le habían contado que aún así estando el puente de esta manera, habían personas que estaban intentando como hacer pues lo que ustedes ya saben que iban a hacer. Sí, venían como decididas a tomar esa Pero es decisión. complejo, o sea, yo creo que, o sea, lo más probable es que se suben por este borde y se van caminando hasta la mitad, ¿cierto? Y desde ahí se tiran. Porque igual las rejas, es que las rejas son aptas y no, o sea, No da. es imposible uno subirse ahí. Esto debería, yo siento que esto debería estar también cubierto. Sí, es lo más- Porque sí tienes razón, porque sí las personas pueden coger, pasarse aquí, caminar y no es tan difícil, o sea, pues obviamente por el borde. Y si vea lo que decía el loco, vea dónde está el poste. Con la primera. Solo con la primera avenida. Y pues el tamaño del poste es el tamaño del sí, son como 10 pisos, güey. Y ahí para abajo son casi 10 pisos. y el poste ni siquiera está desde el piso, o sea, desde ahí hay otro espacio. Mucho más, es como otros esto de 3 ancho. metros más. Sí, por ahí. sí, un poco más, yo creo unos 5 Pero, metros. ¿Ustedes creen que hay alguna posibilidad de uno salvarse de una calle así o Yo digo paila? que sí, weón. Depende de cómo se tire la Cómo se persona. tire, Yo cómo pienso, caiga. yo pensaría. Pero, pues Pero bueno, igual no creo que quede muy bien. Sí, obvio. Pues, no, eso ya es muy grave. Bueno, vamos a ir a otro sitio a mostrarles como una pequeña historia para que ustedes se enlacen con el video de ellos, que hicieron ellos, muy importante y la verdad con algo de historia realmente importante aquí en lo que es la localidad de Suba y aquí en Bogotá. ¿Listo? Entonces ya nos vemos en un momento. Bueno, llegamos a otro punto que también es como muy importante, no sé qué trae esto, pero creo que traiga cierta energía aquí fuerte, y es porque aquí está lo de 21 Ángeles. Ellos hicieron un video respecto a este lugar, que es acá donde están los chicos, que pues, desafortunadamente fallecieron por un camión, ¿no? Sí, acá pues, bueno, acá queda como una escultura que colocaron en homenaje a los niños del Agustiniano Norte, que pues cuando se estaba haciendo la fase 1 de Transmilenio, pues hubieron un accidente con una mezcladora de cemento que cayó sobre un bus, una ruta escolar de ese colegio que llevaba 21 niños, y precisamente por eso se llamaba 21 Ángeles. Y pues ahí se pueden ver como los rostros de los niños que hacían parte de esa tragedia.
Y pues bueno, nuestro canal está como el video completo Con toda la historia. Allá está el video, está interesante, ¿no? O sea, no es por presumir, pero siento que el video de nosotros tiene algo que diferencia a muchos videos, y es que pudimos entrevistar al bombero que fue partícipe del rescate de esta tragedia, ¿no? Entonces ya lo saben, entonces vayan al canal de él. Igual en la descripción les queda el link del video de ellos. Y como por último, ya que estamos aquí como en este momento de respeto hacia muchas cosas que han pasado acá, su merced, ¿qué le puede decir a las personas que de pronto quieren tomar una decisión como esa? Yo les diría que no le tengan miedo como acercarse, así sea por su propia cuenta, y pedir ayuda. Uno a veces es muy reacio, digamos, yo he ido muchas veces a terapia, he ido a psicólogo, he ido a psiquiatra, y a veces uno siente como que toda la gente del entorno de uno está bien, y uno al sentir una depresión o una ansiedad, uno siente que uno es débil, o que de pronto, no, eso solo me pasa a mí, o yo soy el único que no puede afrontar estas cosas, o solo a mí me afectan. Así como esa responsabilidad de que si uno va al odontólogo, por ejemplo, a mirar que están bien los dientes, también tiene que ir al psicólogo y al psiquiatra y como asesorarse, ver cómo funciona el cerebro, ver que de pronto qué trastornos pueda uno tener o qué patologías o traumas pueda conllevar de su infancia o de lo que sea, tratarlas, mirar cómo que lo han desencadenado y no tener ese tabú de que el psicólogo o el psiquiatra solamente es de gente loca, o no, yo no voy allá porque yo no estoy loco, yo no tengo ningún problema, yo no, sino que cogerlo como realmente lo que es. Y ahora su merced, ¿qué nos puede decir? Pues yo desde lo personal, pues yo también iba a terapia, yo tengo otra depresión y ansiedad, lo que decía él, y también pues desde la perspectiva de los familiares y los amigos, ¿no? Como que estar pendiente a esas personas que quizás pues como que se guardan las cosas y no les gusta como expresarse o decir sus problemas, ¿no? Eso es importante. Ya para complementar también lo que ellos dijeron, realmente si ustedes están viendo este video, valoren su vida, ustedes son muy importantes para cualquier persona. Recuerden que de alguna manera ustedes pueden aportar algo, si sea un granito, a cualquier persona. Todos nos están viendo y todos somos algo en la vida y vamos a ejercer algo en la vida. Entonces, ánimo a las personas que de pronto sientan una caída bastante fuerte, como dijeron ellos, busquen ayuda, hablen con sus amigos. Si ustedes de pronto tampoco son creyentes de este tipo de cosas que pasan, empiecen a tomar un poco de conciencia respecto a esto, porque esto es real, la salud mental es importante y tenerla clara en estos momentos es fundamental. Bueno chicos, eso fue todo por el video de hoy, espero que les haya gustado. Gracias muchachos por acompañarme. Gracias por la invitación, hace mucho que no nos reuníamos. Hace mucho, y ellos van a hacer otro video ahorita después de esto para que estén pendientes del canal de ellos. Yo no puedo ir, pero pronto vamos a hacer un video. Ya tenemos programadas. Tenemos ahí ya varias ideas para que ustedes los vean. Entonces, no siendo más, no olviden suscribirse a mi canal, al canal de Rolo Aventuras. Y no siendo más, nos veremos en un próximo video. Hasta la próxima. Bueno, los voy a dejar con una frase que me dijo un familiar mío. Una vez que yo le dije como que yo no me sentía como muy a gusto con mi vida, y me decía, piense que no tanto piense en usted, sino piense en las personas que usted deja, y que usted les va a dejar como un trauma de por vida, de que esas personas van a quedar toda la vida pensando qué tan mal como qué tan malas fueron con usted como para que usted les pagara de esa manera. Y esa frase, no sé, esa frase me voló la cabeza.